Un episodio más del podcast de Territorio Deportivo. Hoy estamos de manteles largos porque, sí, señoras y señores, el mítico estadio Nemesio 10, la catedral del fútbol mexiquense, está de cumpleaños. Cumpleaños, y te vamos a decir cuántos, y vamos a recordar algunas de las anécdotas más importantes de la historia de ese inmueble de los Diablos Rojos de Toluca. Así que, quédate porque arrancamos. Territorio Deportivo. Bienvenidos entonces a otro episodio de este show cómico, mágico, deportivo, el podcast de Territorio con Rodrigo García, Diego y su servidor Oscar. Estamos listos para arrancar este episodio del podcast de Territorio Deportivo. Cumpleaños del estadio, amigo. Pues mira, con eso de que no hay liga y que estamos entre con lo de Estados Unidos y la Leagues Cup, pues vamos a darle su lugar al estadio Nemesio 10, mejor conocido como la Bombonera de Toluca, aunque ya muchos no le llaman la Bombonera. Históricamente es y seguirá siendo la Bombonera. Cumpleaños número 69, qué bonito. Qué vueltas da la vida, amigo, ¿no? Voltereta. Volteretas que da la vida. 69 años, no, hombre. Yo no había ni... Pues me digo que ni nacía, creo que ni mi papá había nacido cuando estuve en este estadio, pero... ¿Cuántas historias de este inmueble, no me digo? No, muchas historias, partidos internacionales. Jugó aquí Pelé, vimos dos veces al Atlético de Madrid, vino Hugo Sánchez con el Real Madrid, un partido con Valencia. Entonces tiene sus anécdotas este inmueble que es muy histórico para nosotros que hemos ido desde pequeños al Nemesio 10. Tenemos anécdotas personales y también profesionales dentro de las cabinas de ese estadio. Es más, así que de una vez invitamos a todos los que están escuchando este podcast y lo están viendo para que pues igual le dejen su comentario, ¿no? De cuál es la anécdota que más recuerdan en este inmueble o cuál fue la primera vez, ¿no? Que fueron al estadio. Yo recuerdo por algunas fotos, todavía en blanco y negro, no blanco y negro, pero sí recuerdo en fotografías de me llevaban al estadio. ¿Cuál te tocó, amigo? ¿Cuál? La primera vez que fuiste al estadio Nemesio 10, ¿cuál fue? Pues todavía que yo tenga conciencia o que... Sí, bueno, las dos, porque seguro te llevaron... Sí. Me llevaron todavía, tuve la oportunidad de entrar ahí con Eugi, con Estupiñán a la cancha. Sí. Cuentan. ¿En cuál? ¿En 70 y...? Yo creo que fue yo le calculo que ha sido como en el 76, 77. Después del campeonato. Sí, seguramente. Seguramente 76, 77. Y ya más grande, pues yo creo que regresé... No sé, íbamos en la escuela justamente, amigo. O sea, ¿hasta la escuela? Hasta la escuela, regresábamos. Sí, hasta la escuela. Estudiábamos, les comentaba rápidamente, estudiábamos en la facultad de estudiar la carrera de comunicación. La de culto. Es la de culto, ahí en la famosa facultad de Ciencias Políticas y ahora Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y agarrábamos los miércoles que no iba absolutamente nadie al estadio. Podías meter tu torta, tu caguama, casi, y disfrutabas del partido. Y creo que fue de esos años que regresé. Si mal no recuerdo, el primer partido, porque digo, yo lo platico para cuento la raza. Yo no soy nativo de la ciudad de Toluca, pero avecindado ya de hace algo de tiempo. Y recuerdo que sí, que esa vez, la primera vez que yo fui al estadio La Bombonera, el Nemesio 10, fue en un partido Santos contra el equipo de Toluca. A ese Santos que traía a Domaitis, a Benjamín Galindo. Ramón Ramírez, ¿no? A Ramón Ramírez. Sí, ¿cómo no? Uy, la verdad es que buenísimo ese Santos. Y Toluca pues no andaba tan bien, pero ustedes recordarán, la gente que tiene un poco mayor edad, y le platicamos aquí a Dieguito porque a lo mejor no lo sabe, pero recordarán que antes en el estadio Nemesio 10 había una especie como de sonora, como de banda. Una banda, ¿no? Una banda que pone en la tribuna de sombra. Armonizaban con las canciones de Ray Conniff. Y parecía más bien como corrida de toros, ¿no? Así como de ese tipo de bandas así, de ese estilo, que la MS, cosas por el estilo. No. Y lo decimos porque eran las épocas de las vacas flacas del Toluca. Sí, que Toluca peleaba descenso en esos momentos, últimos lugares. ¿Qué les parece si arrancamos? Ya nada más, déjame cerrar esa anécdota, porque recuerdo mucho una entrevista que le hice al Flaco Macías. Y oye, alguna anécdota, y nos recuerdas, a lo mejor tú estabas en esa ocasión también, que nos decía, bueno, es que no venía nadie. Y una vez, pues me mentaron la madre. Dices, chinga tu madre, Macías. Y que el Flaco desde la cancha dijo,
gracias, tú también. No, bueno, imagínate. O sea, porque no iba nadie. No iba nadie. No iba nadie. Pero bueno, arranquemos del principio, como debe de ser. Este inmueble que originalmente pues empezó en unos terrenos, por así decirlo, del campo Patria, baldíos. ¿no? Baldíos. Antes del campo Patria eran unos terrenos del campo Tívoli, los campos Tívoli que estaban muy cerca de lo que era el río Verdiguel. Ahí empezaron a jugar. Cuentan que acordonaban primero como con cuerdas para que la gente no se pasara, les dejara el espacio libre para que ellos pudieran jugar, y armaban ahí unas tribunas hechizas con unas vigas para que la gente pudiera sentarse. Digamos que fue como el primer esbozo o el primer acercamiento ya a lo que fue un estadio de fútbol que estaba pues, muy cerca de lo que es el inmueble. Posteriormente ya les regalan los terrenos del campo Patria. Pues digamos que primero se los prestaban para que pudieran jugar ahí, hasta que finalmente les regalan esos terrenos. Ahí ya empezaba a haber un poco más de tribunas armadas, ya había un poquito más de orden. La zona de palcos era la única que estaba techada, ¿no? En ese momento. Y esto lo hicieron justamente ya con un poco más de orden, porque fue cuando el equipo llegó a segunda división. Y era una exigencia de parte de, pues ya desde aquellos años empezaban con esos, yo creo que esos asuntos de los estatutos y demás, los requisitos. Para afiliarse, ¿no? Sí, sí. Claro. Y le pedían que tuviera ya un estadio con gradas y un poco más ordenado. Entonces, así empezó la historia de ese campo Patria, que posteriormente pues ya fue donado, adquirido oficialmente por el equipo de Toluca. Sí, un inmueble con mucha historia que ha tenido también bastantes nombres. 2 veces mundialista en el 70 y en el 86, que vio un partido de México enfrentando a Italia, y una gran comunidad de belgas. Que, la belga! Toda la comunidad vino, ¿no? Exactamente, que estuvieron aquí visitando la ciudad por el Mundial del 86, que hizo algo mítico, ¿no? Mucha gente belga pues tiene cierto cariño por la ciudad y por el inmueble, sobre todo por los partidos que tuvo acá el equipo. Sí, pero ya, Diego ya se brincó una historia. Lo entiendo porque no había nacido, ¿no? Exacto, claro. Ni nosotros. Vamos a retomar rápido. Los nombres fueron Héctor Barraza. Héctor Barraza, que fue después del campo Patria, cuando ya le dieron el nombre de Héctor Barraza. Luego Luis Gutiérrez Dosal. Luis Gutiérrez. Luis Gutiérrez Dosal. Saludos al general. Luego fue Toluca 70 y luego hicieron la de Toluca 70-86. ¿no? Le pusieron 2 nombres. ¿Qué le ponemos? Pues la 70-86. Y ya de ahí pasó al Estadio Nemesio 10. Al Estadio Nemesio 10, que obviamente más conocido como el Estadio de la Bombonera, por esta similitud, ¿no? que tiene con el estadio de Argentina, con una caja de bombones, exactamente. Y ahora que está muy de moda lo de los bombones, ¿no? Que lo hemos retomado ya en otros episodios, porque pues ya le hemos dicho, ¿no? Los galanes que llegan a jugar. Son unos papuchos. Que llegan a jugar a este inmueble, pero efectivamente, como dice Diego, muchos nombres, mucha historia. El primer partido oficial que se jugó en este inmueble ya como el estadio profesional de primera división, que logra el ascenso el equipo de Toluca al máximo circuito, pues lo hacen contra un equipo de Yugoslavia, ¿no? El Dinamo de Zagreb. El Dinamo de Yugoslavia. El 8 de agosto de 1954 contra el Dinamo de Zagreb. Y va algunas particularidades del estadio Nemesio 10 de la Bombonera, porque la verdad, si la gente que no es de aquí de Toluca, si tiene oportunidad algún día, pues sí es uno de los atractivos turísticos, amigo. Pues más o menos. Son estadio a 2,667 metros de altura. Es uno de los más altos de todo el continente americano. Y el más alto yo creo que de México. El más alto de México, sin lugar a dudas. Tiene la particularidad, Diego, que la cancha no está de norte a sur. No, es de oriente a poniente. Pues también por ahí pues, tiene está muy cerca del centro histórico de la ciudad de Toluca. Sí. A 15 minutos, 10 minutos caminando. 10 minutos caminando. Y que esta orientación que tiene el estadio ha sido un problema para muchos porteros, ¿no? Incluso por eso mismo los juegos eran a las 11 de la mañana para que por la tarde la luz del sol no impactara a quien en este momento pues se quede en la tribuna del lado de sombra general, ¿no? Entonces, son algunas de las particularidades de ese inmueble, ¿no? Se ha jugado a las 11, precisamente primero porque no había iluminación. Eran buenos los partidos a las 11. Por eso algunos decían, bueno, es que ¿por qué el Toluca jugaba a las 11? Bueno, porque no tenía iluminación.
se jugaba los domingos, después se jugó a las 12. A las 3. De las 11, no, las 12. Era a las 11 porque precisamente para que el sol no estuviera como cayendo tan fuerte, se jugaba no a las 12, era a las 11 de la mañana. De hecho, empezaban los partidos de reservas desde las 10 de la mañana, desde las 9 de la mañana empezaban los partidos de reservas. Y ya en la época dorada del Toluca, era los sábados a las 3. Sobre todo la liguilla, ¿no? Las liguillas eran los partidos a las 3 de la tarde, a las 5 los partidos. No, pero sí ya la época como era a las 3 de la tarde. Fue a las 3 de la tarde los sábados. Sí. Regresaron a jugar a las 12 por ahí del 2008. Ajá. Porque todavía cuando 2006, 2007, cuando estaba el Tolo Gallego y estaba Bruno Marioni, que yo recuerdo un partido a las 3 de la tarde en Toluca le gana 7-0 a Tigres. Cuando Carlos Esquivel estaba empezando y Marioni fue campeón goleador, ese partido se jugó un sábado a las 3 de la tarde. Fue hasta como cuando llegó el Chepo, más o menos, que ya regresó el horario no habitual, pero se quedó ya estándar a las 12 del día, como tenemos hasta el día de hoy, a menos de que la televisora haga ciertas modificaciones. Mucha gente no recuerda, pero este estadio, dentro de la cancha, tenía unas banderas, tenía unas astas banderas por la esquina donde convergen Palcos y en aquel tiempo Sol. Ahí había unas astas, no recuerdo si eran 7, 6 astas banderas ahí. ¿Para qué? No sé, había ahí unas banderas. Sí, ¿te acuerdas que había unas? Pero no recuerdo para qué había esas banderas ahí. Si alguien sabe, pues aquí que nos lo comparta, que nos platique. ¿No? Y si lo recuerda también que nos deje ahí el comentario. Claro. Esas tribunas que, la parte superior de Sol, que después fue remodelada, tenía una tipo marquesina, ¿no? Que era ahí donde de repente se brincaban también los grupos de los animadores de ya en aquel tiempo Perra Brava, que empezaba a surgir para ya empezar a arengar a la gente, ¿no? De las cosas que recordamos de este inmueble. Después vinieron Ahora sí, ¿te parece si vamos con la 2 veces mundialista? 2 veces mundialista, venga, ¿no? Sí, en el 70, la primera ocasión, ¿no? En el 70, en donde se jugó contra Italia, que a final de cuentas quedó subcampeón. No, ¿qué pasó? No, digo, maldita tarde porque perdió México. Jugaba en el Azteca, claro, ¿no? Israel, Italia, Suecia y la selección mexicana terminó jugando aquí porque pensaron que no iban a quedar como líderes de grupo. Los mandaron a Toluca, perdieron con Italia. Y Italia llegó a la final contra Brasil. Así que, pues, la verdad, un mundial muy bueno aquí, el que se tuvo como sede el Nemesio 10 y el del 86, donde hablaba con Bélgica, ¿no? Que incluso ambos son los Red Devils. Son los Red Devils de Bélgica y los Diablos Rojos de Toluca, los que pues también hay en esa similitud. Además de la selección de Paraguay y de Irak. Y que se quedó muy arraigado, tienes razón, Dieguito, porque en la ciudad de Toluca pues hay hasta una fundación, ¿no? De los Diablos Rojos. De los Diablos Rojos, exactamente. Eso fue en el 86. Después vino ya el cambio de nombre, con el nombre de Estadio Nemesio 10. Sí, Riega. ¿no? Nemesio 10 Riega. Y de ahí ya incluso el nombre oficial. Usted recuerda, mucha gente hasta la gara de burla que parecía un centro comercial, ¿no? Pero por las láminas que tenía en el exterior este estadio, que ha sufrido modificaciones, ¿no? Que ha sufrido incluso incendios en su estructura, ¿no? Sí, cómo no. Ahora sí que de las anécdotas que se tienen y ahí pues vamos la compartimos rápido. Fue en el 95, si mal no recuerdo, un partido Toluca contra Cruz Azul, en donde antes pues se estilaba se quemaba pirotecnia. Que aventaban desde arriba, ¿no? Desde la parte del techo. No, los amarraban en la malla de la tribuna de sombra preferente. También. Ahí los amarraban. Entonces, una de estas bengalas o cohetes se va hacia la parte del techo, que era de lámina. Entonces, ahí una de estas bengalas, cohetes, termina provocando que se incendia una lámina. Y que el Diablo Mayor hacía las piñatas conmemorativas de cada equipo y los quemaban. Y los juditas, ¿no? Como tipo Judas, sí. Sí. Hubo otra en la que hubo también contra Cruz Azul una fuerte granizada. Un aguanieve, digamos. Un aguanieve, ¿no? Un aguanieve, sí. Un aguanieve. Incluso ya de cosas que recordamos, yo también recuerdo que una ocasión previo a un partido, que no recuerdo si fue contra Puebla o no recuerdo contra quién fue, un temblor que nos tocó en el estadio. Estábamos instalados, eran poco antes de las 12 del mediodía y empezó a temblar, ¿no? En el estadio estábamos en la tribuna de palcos, que yo creo que es de las que en ese momento estaban un poco más débiles. Se sintió el movimiento telúrico de las cosas que sentimos allá dentro del estadio, ¿no? Y pues bueno, de las anécdotas que ha sufrido, decíamos, la famosa canchita que había atrás de pasto para que donde calentaba Toluca, ¿no? Porque antes no te asomabas de la tribuna, cancha, ¿no? Sí. Te asomabas de la tribuna de sombra general y ahí veías la canchita cuando estaban calentando los jugadores antes de saltar a la cancha. Buenos tiempos aquellos del estadio que, bueno, ya cumpleaños. Y que también hay una cierta cábala, ¿no? Por ejemplo, las tandas de penales que tienen 100% de efectividad Toluca
en donde está los grupos de animación, y la única que han jugado en una final del otro lado, la 2000. De Sombra General en el 2000 contra ese penal de Comiso que le ataja a Cardoso y que Morelia se consagra campeón. Es como ese balance, ¿no? Que si Toluca quiere ser campeón, tiene que tirar los penales del lado de su grupo de animación, en donde venció Atlas, a Atlas, Cruz Azul, Santos y a Santos. ¿Sí? Y bueno, también 9 de los 10 títulos que tiene Toluca han sido jugando como local. Únicamente el único que consiguieron de visitante fue ese partido en 2005 contra Monterrey, en donde expulsan a 3 jugadores de Rayados. El Chiquimarco es muy odiado allá en la Sultana del Norte. Y Toluca con el Tolo Gallego se consagra campeón, ¿no? Y de este estadio también recordar que en la esquina de Morelos y Felipe Villanueva, ahí era un salón de fiestas, donde ahora es el Salón de la Fama. Ahí era un salón de fiestas, 15 años, bodorrios y pachangones. Ahí de famoso Claris, era el salón. Claris. El Claris. El Claris o Claris, una cosa así. Claris la momia, no. Es un luchador. Pero Claris ahí, la momia. de esas anécdotas que había, la Casa Club, que estaba también ahí, donde los jóvenes todavía tenían... no. En la zona del estacionamiento. Creo que ya no está. Sí, de repente ibas a hacer las coberturas y veías ahí el tendedero. Los calzones tendidos, las calcetas, escuchaba las cumbias ahí a todo volumen de los chavos, de las modificaciones que ha sufrido este estadio del estadio Nemesio 10, que ahora pues bueno, fue modificado, ahora sí, date mi Diego, porque el ya alumbrado, ¿no? toca tu turno, la modificación y el partido ya de la reinauguración del centenario. La inauguración primero del alumbrado, que es un hecho histórico porque es un partido en 2006 en donde Toluca juega Sudamericana. Se enfrentan al Nacional de Ecuador, que tenía en ese momento como delantero, si no me equivoco, al Chucho Benítez, que después viene fichado por Santos Laguna, y ese partido lo ganan los Diablos 1-0 con gol de Carlitos Esquivel. Saludos a los amigos de Ecuador. Saludos, amigos futboleros. Ahí, exactamente. Y luego la remodelación más reciente es la de 2017, donde la tribuna de ahora que es Tribuna Diablos, que antes era de Sol, tiene ya 3 pisos, 3 niveles. Se aumenta uno más en sombra general y en sombra preferente. Se remodelan los palcos de transmisión que nosotros los llegamos a utilizar y a... No me toques ese son. Lo siento. Es algo doloroso, pero lo tenemos que comentar. Y en donde en la época del centenario, que fue en 2017, primero se hizo como un homenaje a las leyendas de este club. Se les presentó frente a todo el público, frente a la audiencia. Y posteriormente hubo un partido amistoso en donde vinieron figuras de la talla de Antoine Griezmann, del Niño Torres, de Jan Oblak, en un 0-0. Que aún no recuerdo, aún no sé por qué no hubo tanda de penales para que no fuera una copa o algo. Esto quedó 0-0 sin goles. Pues porque ya se querían ir del Atlético. Una lluvia torrencial durante el partido, pero jugó el equipo titular del Atlético con el Cholo. Jugó los primeros 45 minutos y luego ya se le dio oportunidad a la reserva. Pues felicidades a este estadio Nemesio 10, histórico, mundialista, de torneos internacionales, que ha... De remontadas, porque por ejemplo la remontada contra Necaxa creo que es de los ruidos más grandes que ha habido en ese estadio, con el gol de Antonio Taboada y después pues la goleada. El partido, la serie, yo creo, más intensa en el fútbol mexicano en una final contra Atlas. El gol de Cardoso contra América en el 2000, que también estaban quedando fuera, el gol de Cardoso, uno de los mejores en la historia, yo creo, de la Liga MX también. Sí. El del 6-0 también, ¿no? Grandes historias que ha vivido este inmueble y que ha visto también desfilar a grandes figuras. Decíamos, ahí jugó Hugo Sánchez, ahí jugó Pelé. Que en esta de Pelé... Butragueño también, ¿no? No, pero Butragueño jugó en Michel, entonces también vino, ¿no? Hugo Sánchez. Sí, no, el Toros de Celaya del 95. Que por cierto, también como dato curioso, cuando Ronaldinho ficha por Querétaro es de los pocos estadios que no visitó. En ese momento era cuando tenía problemas con Vucetich y lo separaron del plantel. Mira. Ese partido, yo fui con mis amigos un domingo por la mañana lloviendo, pensando que Ronaldinho iba a estar con las ganas en el 11 titular, y lo único que se quedó fue que la afición homenajeó a Ciña en ese momento. Porque tanto Zambeso, Volpi, Ciña, que jugaron en Toluca, y William da Silva, estos 4 que jugaron en Toluca, Querétaro, compartieron vestuario con Ronaldinho. Qué barbaridad. Pues vámonos, porque ya el productor nos está diciendo que ya nos colgamos. Ya iba a contar la de Pelé, pero... ¿Cuál? Dice el productor que no. ¿Cuál iba a contar? La de Pelé que cuenta la leyenda que enfrenta... Cierto. Sí, ya recordaste. Ya recordé. Que Toluca estaba jugando con el Santos de Brasil y que estaba el ruso Estrada, estaba haciendo un partidazo marcando a Pelé, y que bajó el dueño. Y baja don Nemesio 10, baja, pero ¿sabes qué?
aquí vinieron a ver a Pelé, así que bájale dos rayitas y porque él es el que tiene que figurar. De las cosillas ahí que van quedando y por supuesto, bueno, pues en el caso de nosotros, grandes, de verdad, ahí parte de nuestra trayectoria. Juventud. De todos en nuestro nivel. Entrega ahí en la cancha del Nemesio 10. Sí, sin duda, ahí grandes entrevistas, grandes momentos, campeonatos. Yo recuerdo esa final contra Morelia, justamente me acaba de lesionarlo, así que me acaba de chingar la rodilla, para decirlo tal cual, y me tocó andar haciendo la cobertura de ese partido, entonces me quitarás imagínate con el menisco tronado y andar ahí persiguiendo a los jugadores para entrevistas en un campeonato. Grandes historias que se han vivido en este inmueble. Déjenos aquí cuál ha sido la historia que más ha disfrutado o que más ha vivido o que más recuerdo. ¿Sí? Su local de confianza para comer afuera. ¿El tuyo cuál es? ¿De recuerdo del Nemesio 10? Sí. Yo creo que la tanda de penales contra Cruz Azul. Cuando le pega a Josgar el tiro de Almazán en la espalda, que Cristante le tapa a Vela el último penal, ese es. Y yo creo que cuando narré con ustedes el Toluca Cruz Azul, el 3x3, que me toca cantar el primer gol de Santi en primera división al minuto 1, eso creo que son los... ¿También lloraste como vaca? No, porque yo le voy al Toluca, pero se cantó con profesionalismo. Pero sí, esos dos yo creo. ¿El tuyo, amigo? Yo ahorita recuerdo varios momentos, pero me vino a la mente cuando llegaba, nosotros vivíamos muy cerca del estadio, llegaba con mis papás y nos sentábamos en la tribuna de sombra preferente, porque antes las cámaras se montaban en unas tipo tarimas. En la torre que no te dejaba ver. En unas tarimas de madera que montaba la gente de Televisa, montaba 2 o 3 cerca de los palcos de prensa y casi siempre nos sentábamos justo abajo de esas tarimas. Entonces ahorita me llegó el recuerdo de ese momento porque nos sentábamos con unos señores que iban también cada 15 días, nos apartaban el lugar. Que era muy característico, de la matraca, ¿no? Sí, la matraca, por ahí cerca. Era muy característico que los señores o la gente ya ubicabas tu lugar. Llegabas con tu cojincito para... Sí, ¿no? sí, cierto. Del diablito, de la mascota, sí. Pues la verdad, ya muchas. A mí, pues me tocó afortunadamente estar a nivel de cancha en casi todos los campeonatos de la época del Toluca. Ya el que no me tocó fue el de Monterrey. Todos los demás, a nivel de cancha, cuando se podía entrevistar, ahí compartiendo con... Echando carreras. La mejor entrevista que usted hizo en cancha. Pues varias, con Cardoso, varias. La verdad es que con Schuster, no sé, cuando con jugaba en Pumas, Vaquero. Schuster. No, varias. Tiene razón. Y se acuerdan que se podía entrar a veces a los vestidores hasta que Televisa dijo, ya no quiero reporteros a nivel de cancha aquí, así que córranlos a los de otros medios y bueno, pero siempre cubriendo al Deportivo Toluca y la verdad es que pues bien historias. A gusto ahí a estar cada 15 días en el Estadio Nemesio 10. Pues vámonos porque esto se alargó demasiado, pero ya empezamos a sacar aquí nuestras historias personales, pero qué padre, esperamos que usted también nos comparta, nos digan cuál es su momento favorito, su momento que más recuerda o le trae alguna nostalgia porque su papá, su abuelito, aquí déjenos el comentario sin mayor problema. Gracias por habernos acompañado en este podcast de Territorio Deportivo en el cumpleaños del inmueble, cumpleaños número 69 del Estadio Nemesio 10, La Bombonera. Vámonos, Rodrigo. Vámonos, chao. Vámonos, Diego. Vámonos, hasta la próxima. Pásela bien, hasta la próxima. Territorio Deportivo.